representante de Cañar por Avanza. Cuando me ha correspondido defender políticas públicas, cuando nos ha correspondido defender esquemas trazados por el gobierno nacional, lo hemos hecho. Lo hemos hecho sin que medie ninguna otra circunstancia, sino ideológicamente respaldar lo que creemos. En el mes de diciembre, en el tema de las enmiendas constitucionales, hemos tenido diferencias que se han respetado y se respetarán. Puntos de vista, formas de pensar que nos hacen de que esta Asamblea Nacional en el plano de la democracia nos permita exponer cada uno de los criterios de las fuerzas políticas aquí representadas. Pero en esta ocasión, en el tema que nos ocupa, existen coincidencias y esas coincidencias nosotros las defendemos. En la exposición de motivos a la que hacía referencia el asambleísta Cucalón del proyecto de ley en materia de este debate, expuso algunos elementos y algunos conceptos. Yo quiero también referirme a la exposición de motivos del proyecto de ley. Y dice, entre otras cosas, que la misma prioriza la realidad del trabajador sobre el poder del capital y no, como hasta hoy, la del patrono sobre el obrero. Este tipo de situaciones son las que nosotros respaldamos, en particular este legislador. Por fin, ver que se antepone al ser humano sobre el capital, de que se invirtieron las circunstancias, de que se invirtieron las realidades, de que hoy por hoy existe un Estado que garantiza a los ciudadanos sus derechos. En el caso de los trabajadores, derechos que han sido logrados y obtenidos a través de conquistas, a través de luchas. Es nuestra obligación como Asamblea Nacional de que los mismos se respeten, porque la Constitución de la República, los convenios internacionales, la jurisprudencia internacional nos manda para ello. Los derechos de los trabajadores, los derechos de los obreros son irrenunciables, son imprescriptibles y son derechos progresivos, no son derechos que pueden regresar y afectarlos. Dentro de estas circunstancias, compañeras y compañeros asambleístas, quisiera hacer algunos análisis. La mensualización de los décimos como un tema opcional. Cuando de inicio se lanzó esta propuesta, se la puso de otra manera. Se la estableció como algo obligatorio la mensualización de los décimos. Y en ese momento nos opusimos. Y en ese momento razonamos el por qué no se puede obligar a mensualizar los décimos en el sector público y en el sector privado, para no romper una cultura de ahorro bien establecida que le ha permitido a los ecuatorianos, a la mayoría de los ecuatorianos, tener un recurso adicional a su salario para el inicio de clases, ya sea en la costa, en la sierra, en el oriente, en la Amazonía, o ya sea en el mes de diciembre, en donde existen gastos extras para todas las familias. Apoyamos esta iniciativa porque dejar a voluntad y a discreción de quien es el dueño del dinero, de quien es el dueño del salario, es respetar sus derechos. Como no puede ser de otra manera, el despido nulo es una innovación, es modernizar nuestro sistema laboral, es decirle no a las injusticias cuando a una madre embarazada, con comillas, indemnizaciones justas, se le despide por su condición de estar embarazada. Un grupo vulnerable, personas que son vulnerables por sus circunstancias, por su estado natural, al estar embarazadas, son despedidas, no se recuperan psicológicamente, difícilmente pueden encontrar otra opción de trabajo a futuro. El despido nulo o el despido ineficaz es un acierto en el proyecto presentado a la Asamblea Nacional. La democratización de la representación legal. No he escuchado hablar en este debate todavía sobre este punto. En buena hora. ¿Quiénes son los representantes de los trabajadores en los diferentes sindicatos, en las asociaciones? Porque la sindicalización, la organización y la asociación de los trabajadores está garantizado por la Constitución de la República, y esto tiene y debe mantenerse. ¿Quiénes son los representantes de todos los trabajadores en una empresa o en un sector tal o cual? Determinados grupos, ¿quiénes los eligen? Determinados grupos o sectores, inclusive politizados y debidamente identificados por el país. Hoy, con esta propuesta,
de ser aprobada por la Asamblea Nacional, pasados los 90 días del ingreso de un trabajador al sector laboral, podrá, sin ser parte de un sindicato, sin ser parte de una organización gremial, decidir quiénes le van a representar en este tipo de organizaciones. Podría inclusive también postularse para dirigir un gremio sindical. Eso es democratizar la representación laboral y estamos absolutamente de acuerdo con aquello. El reparto equitativo de las utilidades. Las empresas vinculadas, término que nos lleva a otras épocas y a otros momentos. Las empresas vinculadas nos traen malos recuerdos con el famoso y tristemente recordado periodo bancario, en donde los banqueros ataban a través de empresas vinculadas sus intereses y se llevaban la plata de los depositantes, de los cuentacorrentistas o cuentahorristas o de los que invertían el dinero. Pero ¿qué pasa en el sector privado también, en otras áreas del sector privado? Las empresas vinculadas se atan para no darle utilidad a los trabajadores y al atar estas empresas vinculadas declaran en cero o en pérdidas anualmente sus rendimientos, entre comillas, inexistentes. Eso tiene y debe terminarse. Como la propuesta es sabia en este sentido, se habla de la cadena de valor. La cadena de valor que implica que un grupo empresarial, un sector productivo dedicado a una misma actividad responderá con sus utilidades en las empresas que sí produzcan, no en las que declaren pérdidas en cero. Esto es un avance dentro de las conquistas laborales. La estabilidad laboral, fomentar la equidad laboral a través de la generalización de la contratación indefinida. Se ha vuelto un carrusel, una constante, una práctica de ciertos grupos empresariales, de ciertos patronos, el formar un carrusel en el grupo laboral, en las áreas productivas. Hoy estás, mañana no estás. Les ponemos a prueba, no rindieron o cumplen un año y se van. El Estado ecuatoriano está en la obligación de garantizar la estabilidad laboral a través de los contratos indefinidos, dejando de lado los contratos ocasionales. Luego de 90 días de prueba, los contratos serán indefinidos. Pero mucho cuidado a los miembros de la comisión. Existen grupos que tienen que ser analizados debidamente. Los pequeños agricultores de la costa, de la sierra, del oriente, del país, los pequeños comerciantes, los artesanos. ¿Cómo pueden mantener, en el caso de los agricultores, cuando los sembríos, la cosecha es por épocas? ¿Cómo darle un contrato indefinido en estas circunstancias? La comisión tiene mucho trabajo que realizar y pongo de antemano esta observación para que sea debidamente analizada. ¿Cómo no apoyar la incorporación a la seguridad social de las trabajadoras del hogar que no son remuneradas? Escuché en esta mañana y en esta tarde cuando se habla con justo derecho de que pasen a ser parte de la seguridad social las amas de casa. Amas de casa que con su esfuerzo, que con su sacrificio, que con su trabajo cuidan, crían a nuestros hijos, mantienen nuestros hogares, nos esperan a los esposos con nuestros requerimientos en el hogar. Pero eso en líneas generales, ¿por qué no vemos en un punto aparte a las esposas de los migrantes, a las esposas de los que se fueron en un éxodo obligado fuera del país, que tienen que cumplir la labor de padre y de madre al mismo tiempo? Es hora de que el Estado ecuatoriano cumpla con esa deuda histórica que ha tenido con las mujeres, con las amas de casa, con las trabajadoras no remuneradas, y una forma de hacerlo es incorporándolos a la seguridad social con el fortalecimiento de la universalización de la seguridad social. Pero el país ha escuchado de que solamente será para jubilaciones, por vejez, y otro tipo de prestaciones, pero no la prestación de seguridad médica. Así como hemos hablado y hemos escuchado en el debate
de que parte de las utilidades de quienes perciben más allá de los $16.000 irán para ser solidarios a una caja común y fortalecer este tipo de prestaciones a las amas de casa? ¿Por qué no pensamos y revisamos también de que cierto porcentaje de las utilidades de transnacionales, de empresas que perciben recursos de nuestro petróleo, de nuestros minerales, también deban ir a un fondo del IES para ser solidarios con las amas de casa del Ecuador? ¿Y por qué no revisamos este tipo de situaciones para que progresivamente, en determinado momento, no solamente sean las prestaciones jubilares, sino las prestaciones de seguridad médica y otras las que beneficien a las amas de casa? Compañeras y compañeros legisladores. Con la intervención del asambleísta.